¿cuál es el primer hábito que deberías desarrollar? Y la respuesta que nosotros damos invariablemente es: el primer hábito que vos deberías desarrollar es el hábito del control de hábitos. El control de hábitos sirve y funciona como una manera de traer tu mente constantemente a tus procesos de cambio, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos llamado como un hábito de conciencia. Es un hábito donde vos todos los días volvés a, ok, en medio de todo el caos, en medio de este mundo donde a veces tenemos en piloto automático, yo estaba haciendo estos hábitos, lo cual nos permite hacer ajustes, nos permite entender dónde estamos y qué se puede mejorar. No importa si yo lo estoy tratando de hacer es ponerme en forma, si lo que estoy tratando de hacer es ser más productivo. En todos los casos, que eso suceda va a depender de desarrollar conductas. Y sabemos que las conductas más potentes que podemos desarrollar son aquellas que las pensamos como hábitos, encadenamiento de hábitos o diseño de rutinas. No, cuando uno habla de rutina de la noche o rutina de la mañana, de lo que estamos hablando no es que tengo un solo hábito de comienzo del día o un solo hábito de final del día. Tengo una serie de hábitos que se van conectando los unos con otros que me llevan a un resultado global. Y ese es el poder del encadenamiento de hábitos. Tenés un hábito muy fuerte, le pones otros hábitos al lado y todos se refuerzan entre sí, y además puedes poner una recompensa al final que te haga que todo el tirón funcione más rápido. ¿Te cuesta mantener hábitos sin depender de la motivación del momento? ¿Quieres mantener un sistema que te permita controlar y encadenar tus hábitos para ver progreso real en el día a día? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy, en el episodio 582, vamos a explorar cómo un tracker de tus hábitos puede ser mucho más que una planilla, una herramienta de autoconocimiento, de constancia y de aprendizaje sobre cómo funcionan tus hábitos. Te vamos a mostrar cómo lo usamos nosotros hoy y cómo puedes aplicarlo para encadenar hábitos en tus rutinas de mañana o de noche. Además, vas a aprender a construir tu propio sistema, revisar tu progreso sin frustrarte y detectar rupturas en la secuencia que te impidan avanzar. Con ejemplos concretos y técnicas prácticas vas a poder transformar pequeños hábitos en un sistema sólido que te mantenga enfocado y productivo. Mi nombre es Santiago Salom y hoy voy a estar acompañado por Mati, que ya tiene abierta su celular, ya tiene métricas en pantalla. Así que, Mati, bienvenido primero que nada. Y vamos a meternos en esto, que es un tema que nos divierte muchísimo. Antes de seguir con el episodio, te recuerdo que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que contiene 3 secciones súper prácticas. La primera es una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando dentro de nuestra comunidad de superhábitos. Un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído por uno de los miembros del equipo de superhábitos, y una experiencia, que es una reflexión que haya surgido en la semana y que pueda aportarte nuevos conocimientos. Este mail lo reciben de forma exclusiva y totalmente gratuita todas las personas que son parte de la lista de correos de superhábitos. Con lo cual, si te gustaría cada semana tener herramientas extras para avanzar con tu negocio, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, superhábitos.com/KIT. No voy a negar que mientras Santi grababa recién la introducción, salí corriendo porque pensé, qué divertido sería tener mi control de hábitos para hacerlo en vivo y ver cuánto tiempo toma, que es una de las grandes preguntas que surgen. Tenemos varios puntos importantes que conversar sobre esto el día de hoy, así que quería tener todas las herramientas, Santi, a mano. Bueno, vamos a empezar, si querés, Mati, me parece probablemente sobre el tema clave, y es ¿por qué control de hábitos o qué es? Voy a empezar por un punto que para mí es clave, y es ¿por qué? Antes de qué es, ¿no? La gente nos suele preguntar, obviamente somos superhábitos y hablamos de productividad hace muchos años, y la gente ama los hábitos, nosotros también. Y la gente siempre nos pregunta, ¿cuál es el primer hábito que deberías desarrollar? Esa es una pregunta que recibimos constantemente. Es una pregunta que si googleamos o vamos a ChatGPT, probablemente hay gente consultándolo. Y la respuesta que nosotros damos invariablemente es: el primer hábito que vos deberías desarrollar es el hábito del control de hábitos. Lo cual es raro, porque el hábito del control de hábitos, de alguna manera, es un hábito, o sea, voy a explicar en qué consiste. Consiste en simplemente traquear cómo vas con tus hábitos. Es decir, es una listita en distintos formatos, vamos a hablar de esos formatos y cómo llevarlo, donde vos tenés una lista de hábitos que estás desarrollando y anotaste si cumpliste o no. Y es raro que sea el primer hábito para mucha gente, porque de alguna manera no es un hábito que impacte tus resultados en sí. Es decir, no por controlar hábitos o sea, bajar de peso. Bueno, en realidad eso es discutible. Hay estudios sobre eso. Pero en general,
uno no asociaría con que simplemente anotar si cumplió o no algo es lo que hace el resultado. Lo que da el resultado es hacer la cosa en sí, es ejecutar el hábito. Sin embargo, lo que nosotros encontramos, y para mí desarrollar el control del hábito fue la mañana y la noche en términos de mis hábitos, es que el control de hábitos sirve y funciona, control o traqueo de hábitos, sirve o funciona como una manera de traer tu mente constantemente a tus procesos de cambio, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos llamado como un hábito de conciencia. Es un hábito donde vos todos los días volvés ok, en medio de todo el caos, en medio de este mundo donde a veces tenemos en piloto automático, yo estaba haciendo estos hábitos, lo cual nos permite hacer ajustes, nos permite entender dónde estamos y qué se puede mejorar, y muchas otras cosas más que van a ir saliendo, me imagino, a lo largo del episodio. Sí, creo... A ver, sin lugar a dudas es el hábito más importante. De hecho, un dato interesante es, en cualquier programa en el cual nosotros trabajemos con personas, siempre esta es una de las primeras cosas que tratamos de sumar al arsenal de un emprendedor, un dueño de negocios, un profesional, porque no importa si yo lo estoy tratando de hacer es, como decía Santi recién, ponerme en forma, si lo que estoy tratando de hacer es aumentar los resultados en mi negocio, si lo que estoy tratando de hacer es ser más productivo. En todos los casos, que eso suceda va a depender de desarrollar conductas. Y sabemos que las conductas más potentes que podemos desarrollar son aquellas que las pensamos como hábitos, porque son aquellas en las cuales hacemos una inversión fuerte de energía, de tiempo al comienzo, pero que después estas conductas se pueden mantener a lo largo de los años sin que constantemente sigan requiriendo el mismo nivel de tiempo y esfuerzo. Ese es el motivo por el cual los hábitos son la base de cualquier resultado sostenido a lo largo del tiempo. Y si lo que estamos diciendo es cualquier resultado va a requerir hábitos, la pregunta es qué requieren los hábitos para ser desarrollados, y ahí entra esto. Entra nuestra capacidad de diseñar el hábito. Ahora vamos a meternos un poquito a cómo se estructura un buen control de hábitos, pero nos va a influenciar en nuestra capacidad de diseñar el hábito, nuestra capacidad de registrar cómo ese hábito va sucediendo, de aprender de la experiencia y con eso ir puliendo el hábito hasta que logramos que esa conducta, que empieza siendo como un hábito que deseo desarrollar, se convierte en un hábito que efectivamente tengo incorporado. Entonces, este tema es, de vuelta, central a cualquier meta que yo tenga, y por lo tanto es una herramienta que toma muy poco tiempo por día y que sin embargo tiene resultados que son ridículamente altos para el tiempo que toma. Sí, creo que tenemos, o sea, en la medida en la cual vamos desarrollando hábitos, incluso es cada vez más importante. En mi experiencia, la gente subestima mucho, o sea, charlando con personas que están en procesos de cambiar sus hábitos. Justo ayer estaba en una llamada y estaba charlando con un dueño de negocio y una clínica, y me estaba contando de su orden, del tema de tener un montón de personas a cargo. Y en realidad me da cuenta de, claro, o sea, gran parte de lo que les pasa es que se olvida en medio de todo el caos de los cambios que está haciendo, ¿no? Dice, como estaría buenísimo si todos los días tuviera un momento para repasar, no sé, cuáles fueron los últimos temas importantes que charlamos con el equipo ayer. Pero simplemente se me pasa. ¿Por qué? Porque arranco el día, tengo un montón de mensajes, esto se me va. Y el control de hábitos tiene esto de que es un hábito que tiene muy poca fricción porque es muy rápido. O sea, cuando estamos haciendo muy rápido estamos hablando desde 5 segundos a 2 minutos. No tiene mucho más que eso. Podemos hacer un experimento en vivo, Santi, enseguida. Si ok, bueno, Mati se ofrece como conejillo de indias. Pero toma muy poco tiempo y automáticamente nos trae a la mente todos estos cambios. Y es como una especie de lista de verificación / checklist, que es muy importante cuando tengo, no sé, 50, 100 hábitos, que es imposible que los tenga presentes. Pero cuando vos estás, no sé si a vos te pasa, yo no tengo 100 hábitos, pero cuando estoy pasando por mi control de hábitos, es como que durante una fracción de segundo digo, claro, tengo este hábito. Por ejemplo, yo tengo un hábito ahora, que hablaremos de eso en otro episodio, me imagino, que tiene que ver con, tengo un pequeño ejercicio que hago con Mari todos los días. Nos hacemos una pregunta, tenemos como una consigna distinta todos los días, que toma menos de 5 minutos. Y todos los días a la mañana, cuando la hago, es como que ese tema viene a mi mente, que es muy fácil de que se te vayan. Y es una consigna re simple, como ¿qué disfrutaste que hagamos juntos esta semana? ¿No? Una pregunta así. Y todos los días paso por el control de hábitos y digo, ayer lo hice, sí, no. Y si pasa, que puede pasar, de que ayer, no sé, el Fefi durmió mal, se durmió temprano, estuvimos atajando penales hasta la noche, me levanto a la mañana, lo miro y digo, ayer no hicimos esto. Hoy lo voy a pensar en cómo lo hago mejor, ¿no? ¿Te parece que nos metamos en cómo es la estructura y ahí si querés hacemos tu experimento en vivo? Dale, perfecto. Bien.
O sea, como sabemos, los hábitos siempre se estructuran como disparador, conducta y recompensa, ¿no? El disparador es lo que trae a nuestro cerebro la idea de tengo que ejecutar esta conducta. De ahí tengo... Lo que nos recuerda la necesidad o que es momento de realizar la conducta. Bien. La conducta es el hábito en sí. La recompensa es el premio que nosotros nos damos por hacer ese hábito en sí. Tengo una pregunta, Mati, porque esto nunca te lo pregunté. ¿Cuál consideras vos que es el disparador? Te puedo decir el mío primero, así lo tenés presente, pero el disparador de tu control de hábitos. Para mí el control de hábitos es lo primero que hago apenas agarro el celular, en la circunstancia que lo agarre, que típicamente es cuando me levanto. Bien. O sea, si estoy haciendo el control de hábitos en la cama con el celular, que es algo que empiezo a hacer cuando no me puede mover sin que el Fefi se despierte, pero ahora que puedo levantarme, es muchas veces cuando me levanto de la cama. Por ejemplo, si lo hago en la cama, es apenas agarrar el celular, que siempre lo tengo con la alarma silenciosa al lado. Lo hago ahí, o si no, lo hago cuando me siento en el escritorio. Pero siempre que agarro el celular, lo primero que hago es el control de hábitos en ese momento. Entonces mi disparador es ese. En mi caso es cuando me siento normalmente después cuando me siento a hacer mi rutina de mañana. Normalmente hago la rutina de mañana cuando yo en general me levanto, estoy con Emma y con Oli un rato. En algún momento cuando Emma y Oli ya están rumbo al jardín, o si las llevé al jardín cuando volví, ¿no? En alguna de esas, dependiendo de si van con Lu o conmigo. Cuando me siento a hacer mi rutina de mañana, tengo escribir el diario, tengo mi control de hábitos. O sea, va después de escribir el diario. En general lo hago, o sea, no voy a mentir de que lo puedo hacer un poco indiferente de acuerdo al día, pero en general lo hago después de escribir el diario, porque así, como estoy escribiendo el diario en papel, es como que de alguna manera tengo mi momento offline de escribir el diario, de ahí con el teléfono hago el control de hábitos, ahora voy a explicar por qué, y de ahí ya cuando abro la compu entro a organización del día y entro como a las actividades. Y lo que trato es, una vez que entro a la compu a trabajar, que es lo que sigue después de eso es, ya cuando entré a la compu a trabajar, trato de dejar el teléfono a un lado para no usarlo. De hecho, lo tuve que ir a buscar recién corriendo por eso. Bueno, algo que puede funcionar y me hace sentido de lo que vos decís es, hay ciertos hábitos, o sea, el primer momento de la mañana es el momento clave para hacer este tipo de hábitos. Y especialmente si nos desafían, ¿no? El control de hábitos no es particularmente desafiante, y ahí va lo que voy a decir. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, yo dije, bueno, mi disparador es, agarro el celular. Pero lo que estoy haciendo es meter un bloquecito de lectura justo antes, porque es un hábito que si no lo hago ahí, muchas veces después no lo hago. Entonces a veces meto lectura, que estoy leyendo un libro físico ahora. Tengo un libro físico, entonces esto es medio vintage. Pero bueno, si no, muchas veces lees en la Kindle, por ejemplo. Y de ahí meto el control de hábitos. Y después la conducta es simplemente pasar por el listado de tus hábitos, chequeando si lo hiciste, no lo hiciste, si lo hiciste, no lo hiciste. Y la recompensa va a venir mucho después, porque vamos a hablar de encadenamiento de hábitos, que eso viene más adelante en el episodio. Tenemos, Santi, voy a hacer solo una mención. Tenemos algunos episodios del podcast específicos del tema de recompensas, porque el tema de recompensas da para hablar largo y tendido. Tenemos las recompensas dentro del hábito, tenemos recompensas fuera del hábito, tenemos recompensa al final de un ritual de encadenamiento, que lo vamos a retomar en un rato. Tenemos recompensas inmediatas. Entonces, hay muchas posibles recompensas. Ahora vamos a retomar con algunas muy puntuales. Lo importante es siempre ser conscientes de que un hábito se desarrolla mejor cuando mi cerebro registra con mucha fuerza la información de esto que hice estuvo bueno. Y eso lo puedo hacer por cómo diseño la conducta, por cómo me hablo, por mis diálogos interiores, por decirlo de alguna manera. También lo puedo hacer poniendo elementos alrededor de la conducta. Hay muchas formas de hacerlo. De vuelta, da para episodios completos. Ahora Santi separa algunos enlaces. Con el correo que salió este episodio les va a haber llegado, y si no lo tienen, nos avisan. Antes de que te pongas a buscar episodios, vamos a hablar del hábito en sí. ¿Quieres hacer la prueba real mientras yo voy charlando un poco de...? Dale, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, mientras Santi hace un poco la explicación de la conducta en sí, yo voy a hacer mi control de hábitos del día. Me lo guardé porque sabía que íbamos a grabar esto hoy. Hago mi control de hábitos del día completo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda para el hecho de graficar si es un hábito que toma mucho tiempo o no. Lo vamos a hacer ahora en vivo. Santi, ¿querés poner un cronómetro o algo por el estilo? Abierto. Bien. Dale, bueno, vamos. Cuando hablamos de control de hábitos, como dijimos, es el control de los hábitos. Que es interesante porque vos podés meter en tu control de hábitos, ahora voy a hablar primero de qué y después dónde, podés meter, por un lado, controles de sí o no
¿no? Muchas veces como, ¿hice esta conducta sí o no? Que además, algo que yo he encontrado en la práctica es que es buenísimo para obligarte a hacerlo medible. No, porque decís, bueno, voy a hacer el control de hábitos de ser feliz. Muy difícil, ¿no? Pero de repente eso te obliga a pensar, bueno, ¿cómo puedo bajar eso una conducta que sea de alguna manera medible para meterle un objetivo anual quizás medible? Y después de que tenés eso, también puedes tener opciones de medir, por ejemplo, por categorías. Yo tengo mediciones respecto de cómo comí el día anterior por categorías. Y también puedes poner cosas relacionadas a números, ¿no? Si yo quisiera ver, bueno, cuántas veces hice tal cosa o cuántos minutos le dediqué a tal otra, podrías también incorporarlo dentro de tu control de hábitos. Bien, son como 3 tipos de cosas que vos puedes meter en tu control de hábitos, dependiendo de lo que vos quieras medir, siguiendo siempre este principio de que cuando algo no se mide, es mucho más difícil de mejorar, ¿no? Y aparte, vamos a hablar de qué es lo que nosotros queremos del control de hábitos, pero tener una buena medición es clave para después poder sacar conclusiones de lo que pasó en el año, ¿no? Ese es un punto muy importante. Ahora, tenemos todas esas cosas que nosotros podemos medir. La pregunta que sigue acá es, ¿dónde podemos? Listo. 1 minuto 18 segundos. Bien. ¿Cuántos hábitos controlaste? ¿Tenés el número? Si querés, puedes seguir con tu idea y ahora lo digo cuando hable. Ok. Los cuento, rápido. Dale. La siguiente pregunta que la gente suele hacerse es, bueno, Santi, el control de hábitos está buenísimo. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el hábito de controlar hábitos, que es básicamente escribir control de hábitos, entrar, tildar que controlaste el hábito y cerrar. No, toma muy pocos segundos. Hasta 1 minuto 18 después de lo que está haciendo Mati. O 1 minuto 18 segundos. La pregunta es, ¿por qué medio hacerlo? ¿Sabes cuántos son? Sí. En el control que hice recién son 50, que son los que se aplican al día de hoy. Al día de hoy se aplican 50. Perfecto. Sí. Bueno, tenemos 50 hábitos en 1 minuto 18 segundos. Es probablemente 1,5 segundos por hábito. Exacto. Bueno, no es mucho tiempo si pensamos que simplemente... Claro, o sea, si fueran 100 hábitos, serían 3 minutos. Ahora, después, cuando explique por qué, voy a explicar. Pero lo he hecho y 120 hábitos, de repente eran 3 minutos y medio. ¿No? O sea, y lo hice tomando notas, puse cantidades de algunas cosas que tenía que hacer. Es decir, no fue simplemente marcar cumplido e incumplido, sino que hice un par de cositas extra mientras anotaba, porque por motivos que vamos a explicar ahora. Pero de vuelta, 1,5 segundos, calculémoslo con 2 segundos por hábito. Es un hábito de vuelta hiper económico en el tiempo que toma. Dentro de eso, la pregunta que la gente suele hacerse es ¿dónde hacer el control de hábitos? Y típicamente tenemos 2 grandes cosas que la gente piensa. Una es usar aplicaciones. Otra es usar planillas. Hay una tercera opción que no se suele evaluar mucho, que es la opción de hacer un control de hábitos en papel, ¿no? Simplemente tener un control de hábitos en papel. Y está la cuarta de hacerlo con un formulario, ¿no? Crear un Google Form o un Typeform donde uno complete sus hábitos. Lulo experimentó en algún momento, por eso lo menciono. Y yo lo tengo, de hecho. Bueno, bien. Y vamos, si quieres nos podemos meter en qué es lo que nosotros estamos usando hoy en día. Dale. Yo te diría, yo hoy en día tengo el sistema viejo y el sistema nuevo. Son como tengo una transición de 3 puntos. Yo tengo mi control de hábitos antiguo, que lo hago en una planilla de Google Sheets, que me rinde bastante bien. Tiene sus cosas que son mejorables. Y ahí tengo otra parte que la hago dentro de un Google Forms. Que yo lo pienso, o sea, mi control de hábitos es un solo hábito, pero es un hábito donde hago el control de varias cosas. O sea, por ejemplo, qué puntaje le puse el día anterior, cómo comí, no sé, qué sé yo, si tomé los suplementos o no tomé los suplementos. Es como que en realidad hay varios hábitos ahí. Yo lo cuento como un solo hábito, pero tengo que blanquear que es una lista un poco más extensa dentro de un solo hábito. Y después, algo que nosotros incorporamos este año, primero internamente y ahora tienen acceso personas de la comunidad. Mati me decía unas 150 personas ahora. Desarrollamos una app nuestra de control de hábitos. Creo que usando la expresión norteamericana de rascando nuestros propios dolores. Y tengo otros hábitos que estoy migrando. O sea, tengo otros hábitos que vengo controlando ahí. Y estoy haciendo la migración para ese lado. Bien, entonces, acá como para ir retomando o ir atacando por partes. Históricamente, y yo por lo menos a nivel personal lo tuve así por 10 años, no, 12, 15 años, una cosa por el estilo. Para mí siempre, y lo he dicho más de una vez en episodios del podcast, las planillas fueron la opción predilecta. De hecho, la planilla de control de hábitos, de superhábitos, hace un par de años empezamos a traquear cuánta gente la descargaba y sabemos que hay 25.000 personas que descargaron esa planilla.
Las planillas tienen una gran ventaja que es que nos permiten mucho control sobre la información y personalización, ¿no? De los campos. Yo en una planilla de Google Sheets puedo ir sumando hábitos y tener, que fue lo que me pasó a mí en un momento, 125 hábitos en una sola planilla. Pero claro, el tema con los que acá viene, esa es la parte buena. Sí, la parte buena es rápido de montar porque es duplicar una planilla. Si van a superhábitos.com/kit, ¿sí? Ahí automáticamente pueden descargar la planilla de Google Sheets. A partir de ahí sí, está ahí. Nada, voy a chequear el link ahora cuando terminemos de grabar, pero cuando sale el podcast va a estar ahí seguro. Entonces, si van a superhábitos.com/kit, va a estar la planilla que pueden descargar. Esa para mí siempre fue la mejor opción porque era algo que yo podía controlar, donde podía ir sumando hábitos a lo largo del tiempo. Las apps, en general, lo que a mí me pasaba, que fue el motivo por el cual nunca usé apps hasta hace poco tiempo, es que no me daban el nivel de personalización que yo estaba buscando, ¿no? Una de las grandes cosas para mí con el control de hábitos es que si lo limitamos solo a cumplido e incumplido, rápidamente se nos queda corto. Porque, en primer lugar, yo quiero cumplido e incumplido, pero también quiero poder tomar notas de por qué incumplí, o algunos días que cumplí, de repente quiero poder guardarme una nota de algo que me funcionó muy bien ese día, ¿no? Porque eso me permite todas las semanas o todos los meses revisar lo que pasó el mes anterior y empezar a sacar aprendizajes. El rol del control de hábitos es hacerme consciente y permitirme ir guardando a un costo muy bajo, de vuelta, 1 segundo por día por hábito, ir guardando información que yo después puedo procesar para mejorar mis hábitos. Sí, que de hecho tenés el tema. Yo sí en su momento usé Habit Bull y utilicé en iPhone y en Android había utilizado otra de hábitos. No me acuerdo ahora el nombre exacto que he usado. En uno de los podcasts que hablamos de control de hábitos antes yo lo mencioné. Y los usé bastante tiempo y era un tema, el exportar información para hacer buenos informes, porque los informes nativos no eran buenos, era un re tema para mí. Y yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los números. Y cuando hago un análisis, a veces quiero tener eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba haciendo mi control de hábitos. Y dije como, yo tengo el hábito de levantarme a las 6. Y vi que generalmente cumplo bastante. Y vi que tenía 2 lunes seguidos que no lo hice. Y yo no suelo fallar ese hábito. Y de repente fue interesante para mí, porque ¿por qué los lunes? ¿No? ¿Qué está pasando mis domingos? ¿Por qué el lunes estoy levantándome más tarde? ¿No? Y probablemente eso ya me disparó una consigna. Y muchas veces, en realidad, si vos simplemente tenés un control de hábitos de Sino y un porcentaje solamente, o sea, ya tener la información en realidad es un montón. ¿No? Porque yo digo como, estoy reentrenando y en realidad estoy entrenando 60% de los días. Bueno, esa es una... Quizás... simplemente tener el dato, claro, ya me sirve. Pero una vez que tenés esa primera pieza de información que te da un chequeo de realidad, vos querés hacer preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿cómo vengo ahora respecto de hace 3 meses? ¿O hay algún día en el cual esté funcionando mejor o peor? No, y yo creo que las apps se quedan medio cortitas en ese aspecto. Y Google Sheets te permite eso, te permite en muchos aspectos como empezar a personalizar tus informes y decir, bueno, yo quiero la evolución trimestral, quiero la evolución anual, quiero ver, no sé, si hay días en los cuales esto de alguna manera está funcionando mejor que en otros. Y quiero que sea fácil. O sea, yo creo que ese es un punto clave. Tiene que ser fácil. O sea, cuando vos pienses en tu sistema, tiene que ser fácil. Yo creo que las apps lo que tienen, en general, es que si vos no sos muy amigo de hacer informes, te dan informes que no están buenos, pero son fáciles de tener, porque simplemente tenés que completar y el informe sale solo. Pero, de vuelta, en general son informes limitados. Claro, entonces, creo que, de vuelta, en cosas que nosotros queremos hacer, queremos poder ver si cumplimos o incumplimos, registrar, de vuelta, información complementaria, ¿no? O sea, a mí me pasa que de repente digo, hoy no cumplí. ¿Por qué? De repente, porque, no sé, me olvidé. Bien, ese es un dato. Otra cosa es, me acordé, pero al momento de hacerlo no tenía los objetos necesarios. Porque en un caso, tengo que setear un recordatorio para la semana que viene. En el otro caso, quizás tengo que dejarme los objetos a mano. Son dos... El incumplimiento es el primer dato. Y me sirve, como decía Santi. Pero los datos que siguen son los que a mí me permiten volverme realmente un maestro, ¿no? En el diseño de los hábitos y en el ajuste de mis hábitos personales. Entonces, tenemos eso. Primero, queremos tener notas. Santi ya mencionó un par de cosas de
miradas que nos gustaría tener a la hora de analizar nuestros hábitos. También algo que a mí me sirvió mucho a lo largo del tiempo fue tener un campo o la opción de marcar un hábito, no solo como cumplido o incumplido, sino como no aplica. ¿No? Porque el no aplica es un día que no es justo darte con un látigo por no haber cumplido. De repente, siempre doy el ejemplo de regar las plantas e irse de viaje, ¿no? Estás de viaje, no regaste las plantas, bueno, pero no estás en tu casa. No sería justo a ponerte un incumplido. Tampoco te puedes poner un cumplido y que cuente como que lo estás haciendo porque estás inflando los números, ¿no? Entonces, hay un no aplica, que puede ser poner un hábito en pausa, ¿no? De repente, el poder hacer esas cosas. Y después también, a mí algo que me empezó a pasar fue que empecé a tener hábitos de no solo cumplido e incumplido, sino de cantidades. Porque, por ejemplo, me pasaba con el hábito de tomar agua. Yo decía, tomar 8 vasos de agua al día. Tomé 7. Técnicamente es incumplido. Pero ese incumplido, si lo pongo como incumplido, es como es información. Por un lado es quizás quedarme con un látigo excesivamente, porque lo estoy marcando como... Es lo mismo un 7 que un 4 que un 0. Uh-huh. Y por otro lado, no me permite ver a dónde estoy, ¿no? Cuando quiero revisar la información. Entonces empecé a tener hábitos de... Lo mismo pasa con levantarte a las 6, ¿no? O sea, levantarme a las 6. Cumplido, incumplido. Y bueno, si pones hora a la que me levanto, vos podés evaluar cuántos días te levantaste a las 6. Puedes evaluar cuál es tu hora de promedio de levantarte. Pero si te levantaste 6 y 10, en lugar de marcarte un incumplido, puedes marcar un 6 y 10. Entonces me empezó a pasar de que empecé a tener hábitos de cantidades. Y en los hábitos de cantidades, de repente se abre una nueva dimensión, ¿no? de registro. Entonces, si se fijan, el control de hábitos tiende a tener, si lo vamos enriqueciendo, se convierte en algo, de vuelta, de bajo costo, pero que en información me dice un montón. Pero no es lo mismo descubrir que me estoy levantando a las 6 y 10 y tiene que ver con lo que me pasa en las noches anteriores, como decía Santi recién, que simplemente llegar y decir porcentaje de cumplimiento 0, porque no ningún día me levanté a las 6, ¿no? Y no tener ninguna otra pieza de información que ahí quizás puedo tener una sensación de angustia que no lo logro, ni hablar que ya de por sí eso me pondría en una mejor situación que no hacer nada de control de hábitos. Entonces, en control de hábitos, lo que estamos buscando es eso, es un pequeño momento del día donde yo completo lo que pasó y en eso me vuelvo consciente y me dejo información para poder hacer un análisis de tendencias a lo largo del tiempo. Pensé que le ibas a meter un ratito más. Estaba muy atento escuchándote lo que decías. Wow, este es un buen episodio. Qué interesante este podcast. Debería escucharlo más seguido. No, definitivamente. Sí, creo que estaba pensando en otras cosas que también son interesantes. Y es, cuando vos tenés un buen control de hábitos, no sé si a vos te pasa, pero yo lo utilizo mucho para tener como los semáforos por rol. Sí. O sea, muchas veces, por ejemplo, a mí me sirve tener los hábitos un poquito ordenaditos por rol. Entonces tengo los porcentajes, ¿no? de los distintos roles y yo de repente puedo decir como, che, este rol, fíjate que estos 5 hábitos que son de este rol están. No, porque muchas veces, a mí por lo menos me gusta mucho pensarlo de esta manera. Yo creo que mi nivel base de vida en un rol, me refiero a un área de mi vida, está dada por ciertas conductas que puedo hacer sistemáticamente. Es como que, pues sí, el hecho de que tengas, como lo que decía recién, el hábito de todos los días hacer un ejercicio con tu pareja, ¿significa que tu pareja está bien? No. Pero si tengo 5 de esos y los hago consistentes, tampoco eso lo significa del todo, pero me da una señal. Pasa lo mismo con la salud, digo. ¿Y podés vos bajar tu salud a 5 variables? No, pero si vos de repente estás tomando agua todos los días, estás entrenando todos los días, estás haciendo tus rituales tibetanos, el otro día le preguntaron a Luz de vuelta de ese tema, tus rituales tibetanos, estás comiendo bien y tal cosa, y de repente es como que te da esa especie de panel de control de tu vida que te ordena bastante las cosas. Creo que, bueno. Bien, una cosa, Santi, que pensaba recién cuando te escuchaba, una herramienta complementaria en un buen control de hábitos tiende a ser el hecho de poder agrupar los hábitos en rutinas, que tiene que ver con un mecanismo que de vuelta da para conversar largo y tendido, que es el tema de encadenamiento de hábitos o diseño de rutinas, ¿no? Cuando uno habla de rutina de la noche o rutina de la mañana, de lo que estamos hablando no es que tengo un solo hábito de comienzo del día o un solo hábito de final del día. Tengo una serie de hábitos que se van conectando los unos con otros que me llevan a un resultado global. En un control de hábitos, el diseño de rutinas o el poder incorporar rutinas tiene la ventaja de que, en primer lugar, la rutina muchas veces lo que te permite es que sumar nuevos hábitos sea más fácil, ¿no? Si yo ya tengo el hábito de tomar suplementos, por ejemplo, y
tomo 3 suplementos todos los días antes de irme a dormir y ahora mi médico me dijo que necesito tomar el suplemento 4, bueno, puedo tratar de recordar tomar el suplemento 4 a las 2 de la tarde o puedo simplemente sumarlo en la rutina que ya tengo. Y las probabilidades de que yo sea consistente cuando lo conecto en una rutina que ya funciona son mucho más altas. El tema es que ese diseño de rutinas, si yo lo conecto con el control de hábitos, lo que a mí me permite es, de repente, si en mi control de hábitos, llámese columnas o filas en una planilla, llámese alguna otra forma de agrupar, están todos juntos, yo, para marcar como cumplido va a tender a ser más fácil, porque en general si marco uno como cumplido, todos se marcan como cumplidos, pero si yo tengo la posibilidad de marcarlos como cumplidos y al mismo tiempo la diferenciación de todos los hábitos que hay adentro, puedo hacerle seguimiento a si algo no está funcionando. Me pasó hace poco con el tema suplementos, de que yo, si me ponía en el control de hábitos todos los suplementos juntos y un suplemento se me acaba, técnicamente debería marcar como incumplido, porque no cumplí el hábito completo, muy parecido a las 6 y 10. Ahora, si yo tengo la rutina de tomar los suplementos y los tengo diferenciados, puedo marcar, bueno, cumplí la mayoría, este no. ¿Por qué? Porque se me acabó. Bien, tengo que mejorar, y de hecho fue una de mis conclusiones, tengo que mejorar mi sistema de detección temprana de que voy rumbo a que se me acabe el stock de esto para comprarlo y que llegue antes de que se acabe. O sea que, hablando de encadenamiento de hábitos, este es un detallín, súper detallín, pero yo sé que la gente de la comunidad que es súper nerd de los hábitos lo va a apreciar. Algo que me pasaba a mí es, yo siempre trato cuando trabajo en el escritorio de no tener muchas cosas, ¿no? Hay distintos estudios sobre por qué, pero en general está bueno tener tu escritorio despejado para mantener concentrado. Y dentro de eso yo tengo el suplemento, ¿no? La botellita de suplemento. Entonces yo lo que hago, al igual de lo que suelo hacer con el celular, porque no es que lo hago siempre, trato de dejarlo atrás. Cuando lo uso lo pongo atrás. Atrás de la compu. Exacto. Pero ¿qué pasaba? Como la compu queda abierta, se me olvidaba, ¿no? Y en realidad lo que resolví muy rápidamente, porque se me olvidó un día y fue como, che, la cosa fue, cuando controlo si tomo el suplemento, separo las pastillas de los suplementos. Claro. Y me las dejo al lado y después no me lo olvido, ¿no? Entonces de repente de alguna manera fue como que encadené los hábitos, que para mí eso es clave. El encadenamiento de hábitos es tan poderoso que me da, voy a decirlo argentinamente, me da mucha fiaca ponerme hábitos fuera de los rituales. Claro. Me decís como, che, tengo que incorporar un hábito. ¿Qué hábito? No sé. Cuando pase tal cosa a las 3 de la tarde, hace tal otra, es como, no lo puedo meter en el control de hábitos a la mañana. Porque si lo meto ahí, yo ya sé que ya tengo todo súper alineado y lo hago siempre. Entonces, como, o sea, yo literalmente tengo mis hábitos centrales, lo tengo acá en una, mira, te lo puedo traquear 5 años para atrás. Hábitos como el control de hábitos, estoy entre el 98 y el 99,6% hace 5 o 6 años. Claro. Y ves porque estoy viendo 5 o 6 años. Entonces ya los tengo tan puliditos que yo sé que si yo pongo ahí, las chances de que se me pierda entre las rendijas de la vida son muy bajas. Y ese es el poder del encadenamiento de hábitos. Entonces es un hábito muy fuerte, le pones otros hábitos al lado y todos se refuerzan entre sí. Y además puedes poner una recompensa al final que te haga que todo el tirón funcione más rápido, ¿no? Y de alguna manera, como un extra, vos lo pones en la pueden, si quieren, si les interesa, pueden contarnos en los comentarios si quieren que hagamos un episodio sobre rutinas de la mañana. Creo que podría ser divertido para retomar, o rutinas de la noche. Pero claro, pueden decir, rutina de la mañana, ¡woo! Exacto. Claro. Pero vos de repente agarras, tenés toda esta hilera de hábitos a la mañana que se desarrollan más fácil y además te dan esa sensación de, ok, llego a la mañana, cumplí con todo esto, tengo hecho como esta base de cosas que tengo que hacer en el día. Hay hábitos que vas a tener que hacer en momentos diferentes. No sé, yo tengo, por ejemplo, este hábito que te decía con Mari. Me puse un disparador, que es una alarma, que me lo puse a la noche, que es cuando más probablemente vamos a tener un tiempo para charlar tranquilo. Pero siempre que puedo condensar y encadenar los hábitos, mucho mejor. Sí, y de hecho, eventualmente podemos tener más de una rutina que funciona bien, ¿no? Yo puedo tener una buena rutina de mañana. A mí me pasa hoy en día, tengo una buena rutina de mañana, una buena rutina de noche y tengo probablemente también una buena rutina con el entrenamiento, que es un lugar a donde también puedo enganchar hábitos un poquito más fácil, ¿no? De repente, vos decís, estoy entrenando bien y quiero sumar un ejercicio de movilidad, es mucho más fácil hacerlo en ese momento que a la mitad del día de vuelta meter una Ese sería un rutina de ejemplo movilidad real extra. de un hábito que, por ejemplo, se me ha ocurrido encadenar hábitos al entrenamiento, pero en realidad tiene mucho sentido.
Bueno, mientras tanto... A mí, perdón, iba a decir, a mí me pasa de que, por ejemplo, con la rutina de entrenar, ¿no? Y el ir y volver del gimnasio, de repente de a poquito fui poniendo algunas cosas. Justo antes de salir, dejo ordenado tal. Me subo al auto, voy. En el camino aprovecho para escuchar tal cosa. Cuando llego y durante el entrenamiento, aprovecho y tomo un poco más de agua. Entonces, sé que esos días voy a tener una taza de tomar agua que va a estar muy asegurada. Cuando salgo, entre que salgo de entrenar y salgo del gimnasio, aprovecho y hago algunos ejercicios de movilidad o de masajes en el hombro, que yo necesito hacerlos. Y a partir de ahí, entre que salgo y el auto, hago tal cosa. Cuando me subo al auto, vuelvo escuchando tal otra. Y de repente, que vos lo hacés los viernes, de hecho, si no recuerdo mal, un hábito de llamadas cuando vas a entrenar. Y de repente es como que, listo, el hecho de esta rutina ya es hasta si quiero sumar, voy a decir una pavada, si yo quisiera sumar pasar por el cajero, ¿no? A sacar dinero, meterlo en ese ritual sería mucho más fácil. Porque es algo que ya se hace con consistencia y si le hago una pequeña modificación se vuelve más sencillo. Entonces siempre que detectamos rutinas, sumar algo ahí es mucho más fácil. Sí, de hecho, yo estoy pensando, no lo tengo como una rutina, pero he hablado acá en el podcast de mi checklist de mañana y mi checklist de la noche, de que el otro día pensaba, es tan útil, me hace la vida tan fácil irme a dormir sabiendo de que está todo cerrado, todas las llaves están en orden, de que no dejé comida afuera. Por eso me pasa. No sé, estábamos cocinando, dejamos afuera la comida, el otro día de la mañana me levanté y digo como, tenés que haber guardado esto. Y de repente tener el checklist que me toma 5 minutos, que es literalmente una serie de hábitos encadenados, ¿no? Porque es, no sé, no me acuerdo del hábito puntual, el orden puntual en que lo hacemos. Pero es, no sé, prender las luces de afuera, asegurarte de sacar los perritos al baño, fijarte de que tengan agua, chequear de que el horno y el gas estén todos apagados y esté todo bien cerradito, guardar fotos, lavar la botellita del Fefi, porque no me gusta de que la botellita, ¿viste? El termito, que sin lavarse, no sé, porque yo me colgué y quedó con agua, ¿no? Entonces lo que hago es agarro y aprovecho para dejarla para que se seque y se ventile, ¿no? Y de repente son todas cositas que si las tengo que tener en mi cabeza, no hay chance, me las voy a olvidar. Tengo demasiadas otras cosas dando vueltas como todo el mundo y creo que de repente meterle en un ritualcito de la noche, de cierre de la casa sería en este caso, te da mucha tranquilidad. Por ejemplo, cerrar los ventanales, ¿no? Cerrar todos los ventanales para que es típica que alguien salió, viste, dejó un ventanal abierto y lo dejas. Bueno, la verdad que creo que hay un gran poder ahí. Creo que como nota, eso no lo dije, pero le metimos mucha cabeza dentro de la app que no está disponible, lo voy a aclarar para que no nos pregunten. Sí, ahora voy a hacer una micronota sobre... O sea, contar un poquito de cómo surgió el tema de la app y cuáles son los estimados que tenemos de mediano o largo plazo con eso, pero termina vos, Santiago. Bueno, sí, yo lo que iba a decir es, estoy haciendo la migración porque algo que de vuelta tratando de resolver nuestros propios dolores, nos pusimos con el tema de la app, es el tema de los informes. Entonces yo estoy haciendo la migración de mis hábitos de a poquito, pero bueno, eso. Bien, hay una de las cosas que iba a decir es, entonces, estuvimos hablando, creo que cubrimos ante todo, ¿no? Sobre un buen control de hábitos y qué buscamos en un buen control de hábitos. De vuelta, nuestra posición diplomática histórica ha sido a favor de las planillas y nosotros disfrutamos mucho de las planillas, que fue lo que hace aproximadamente un año y medio nos pasó y apareció como un debate. Y es, al hablar mucho de planillas, nos pasa mucho dentro de programas en los cuales trabajamos con personas, sobre todo nos pasa con gestión del tiempo para emprendedores, que revisamos planillas de otras personas. Y de repente, claro, Santi tiene un know-how de uso de planillas tal que Santi puede convertir una planilla en un informe de cumplimiento de hábitos de acuerdo al día de la semana de una forma relativamente sencilla. O yo, Mati, tengo tantos años haciendo mi control de hábitos y los 100 hábitos en la planilla de forma tal de que yo puedo llevar un control de una década de hábitos diferentes con información procesada de acuerdo al mes, el trimestre, el año. Pero cuando tratás de llevar eso a muchas otras personas, muchas veces te encontrás con que, claro, el know-how que tiene Santi muchas veces queda en su planilla y el que yo tengo queda en mi planilla. Y cuando querés llevarlo a otros lugares tenés que ponerte a revisar fórmulas por cada planilla y de repente se vuelve como un poco difícil capitalizar el aprendizaje a nivel comunidad. Y además, para nosotros sigue siendo, por lo menos para mí sigue siendo cierto de que procesar el control de hábitos una vez por trimestre
me tomaba 1 hora y media, 2 horas, que lo vale 100% por el tiempo, por el resultado que trae. Pero bueno, son 1 hora y media, 2 horas que uno en esta época de la vida valora mucho. Entonces, hace como 1 año y medio surgió una idea a nivel interno, una idea medio loca y ambiciosa, que fue, ¿qué pasa si lográramos todo esto que está estructurado en planillas? Claramente se debería poder ajustar de alguna forma un software. Yo empecé a jugar un poquito con esa idea, lo empecé ahí a rebotar con Santi. Eventualmente llegamos a algo razonablemente operativo. Trabajamos con el equipo para convertirlo en una realidad. Y hace ya casi un año empezamos a utilizarlo a nivel personal, ¿no? Es decir, bueno, voy usando esto para mi control de hábitos porque nuestra vara es, primero, sí, esto resuelve todos estos problemas que dijimos hasta acá. Efectivamente encontramos que sí los resolvía. Este año lo empezamos a utilizar también con el equipo de Super Hábitos. Lo usamos con todo el equipo durante varios meses, vimos que estaba funcionando bien y ahora en el último mes y medio empezamos a trabajar en lo mismo con clientes, con personas que son parte de uno de nuestros programas y estamos ahí usando esta herramienta para acompañar el desarrollo de hábitos. Estamos en proceso de terminar, o sea, de darle a esto cuerpo, forma. De hecho, Santi mencionaba esto de ir haciendo una transición. Hay pequeñas funciones o pequeños informes que de repente Santi tiene en su control de hábitos personal que tenemos que terminar de encontrar cómo trasladarlos acá. Yo he ido migrando mis hábitos de a poco como para ir revisando cómo me resulta la app con mayor cantidad de hábitos. Tengo que decir que estoy muy contento, pero es un proceso de construcción. Entonces, eso está en el horizonte. El día que esté y que funcione lo vamos a compartir con toda la comunidad. Lo mencionamos porque somos muy fans de la honestidad intelectual, ¿no? Y de compartir las cosas que estamos haciendo en tiempo real. La idea es tratar de mantener todo lo bueno que tenían las planillas en términos de la cantidad de campos de información, de formatos de información que nos permitían tener, pero sumarle 2 cositas que son automatización para hacer que todo esto sea un poquito más rápido y, por otro lado, sumarle también la capacidad de capitalizar a nivel comunidad las mejoras que hace Santi, que no queden solo en la planilla de Santi, y las que hago yo, que no queden solo en mi planilla. De hecho, y esto me pone muy orgulloso, de las personas que están trabajando, los miembros de la comunidad que están utilizando la app, ya empezaron a surgir algunas ideas de cómo ajustar los informes para poder mirar los datos desde diferentes lugares. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Por ahora, de vuelta, nuestra recomendación, hasta que eso termine de estar listo, es la siguiente mejor alternativa siguen siendo las planillas, pero apenas tengamos eso, les vamos a contar y avisar. Bueno, Mati, tengo como para que cerremos acá la super pregunta de hoy y dice, excelente episodio, me gustaría escuchar algo sobre cómo prever las vacaciones de fin de año para los independientes desde la perspectiva económica. Esta pregunta es de Vico Genao. Bueno, Vico, solamente como nota, antes de que nos metamos en la respuesta de la pregunta, creo que pueden dejarnos, recuerden, sus preguntas tanto en Spotify como en YouTube y nosotros vamos retomándola en distintos episodios que tengamos. La verdad es que, no sé, Mati, si vos salís para el mismo lado corriendo que yo, pero yo como encargado de finanzas de Super Hábitos y como persona que hace consultorías de finanzas todas las semanas, lo primero que pienso es en el tema de flujo de fondos. Eso sería como lo primero que me saltaría a la vista de pensar en esto, ¿no? El flujo de fondos es el estado contable de ver qué dinero entra, tenemos y sale en distintos momentos futuros, ¿no? Es proyectado en general. Sí. O sea, es proyectado. Entonces, básicamente vos lo que tenés es, cuánta plata tengo en una cuenta acá, ¿no? Hoy en día, y después tengo, cuánto va a salir la semana que viene, cuánto va a entrar, ¿no? La frecuencia con la que se hace el flujo de fondos depende del negocio y la cantidad de operaciones que vos tengas, pero te ayuda un poquito a ir viendo, cuánto dinero va entrando y saliendo. Yo lo primero que haría sería, antes de entrar en vacaciones, dependiendo del flujo de trabajo que tenga y los fondos, miraría cuál es la caja actual que tenemos de negocio, especialmente si sos un independiente sería tu caja de negocio separada y también tu caja personal. Vería cuáles son los ingresos recurrentes que tengo y los gastos y haría un primer chequeo de si todas las cuentas van a estar cubiertas en el momento que tengan que estar cubiertas en el próximo mediano o largo plazo y ver si puedo de alguna manera, o sea, si vamos a estar bien, quizás simplemente lo que tenés que hacer es agarrar y decir,
no vamos a trabajar acá, sé que puedo pagar las cuentas sin ningún problema. Si de repente dijeras como, che, me estoy dando cuenta de que necesitaría algo de caja en tal fecha, puedes pensar cómo subsanarla. Muchas veces es quizás decir, bueno, renegociar términos de alguna venta que tengas ya prearmada, en términos de hablar con clientes y decir, che, te animás a que te pago antes y te adelanto el trabajo, o que renegociar el contrato para que no se hiciera 40% ahora, 60 después, y llegamos 50 horas, 50 después. Probablemente yo iría por ese lado. Sumo a esto que estás diciendo, Santi, que creo que cuando tenemos un negocio de servicios, cuando trabajamos de forma independiente, es filosóficamente importante el hecho de entender de que tener periodos de descanso, ¿no? Llámese el fin de semana, llámese no trabajar hasta las 12 de la noche, llámese tener vacaciones, es una condición necesaria para nosotros estar bien y mantenernos saludables en el largo plazo. Por lo tanto, es muy importante nosotros a la hora de hacer nuestros cálculos de, bueno, ¿cuál es el precio que necesito cobrar? ¿No? ¿Cuál es el valor de mis servicios que necesito poner? Incorporar el hecho de, bueno, tiene que ser un valor que me permita a mí, con el tiempo de trabajo saludable, es decir, previendo que va a haber semanas de vacaciones, previendo que necesito semanalmente 1 día, 2 días de descanso, que los ingresos cierren igual. No, porque si mis finanzas solo funcionan si yo trabajo de lunes a domingo todo el día y es así de enero a diciembre, bueno, nunca voy a poder frenar. Ahora, si yo a la hora de pensar mi estructura de negocios ya parto de la base de que el diseño de precios, de ofertas, necesita prever periodos de descanso, de repente ya empiezo a pensar diferente los servicios y eso aumenta las probabilidades de que estas cosas que dijo Santi recién, cuando llegue el momento de analizarlas, cierren, ¿no? Si yo puse todos los precios de vuelta al límite y no me di un poquito de aire, bueno, voy a estar en problemas. Si ya preví que esto tiene que dejar un margen para que yo pueda cada tanto descansar, la vida va a ser un poco más fácil. Bueno, Mati, vamos a cerrar este episodio por aquí. Muchas gracias, como siempre, por venir a acompañar. Gracias a vos, Santi. Dejo el nuevo llamado a que nos dejen preguntas en Spotify o en YouTube, contándonos cosas que les gustaría que respondamos en la sección de las super preguntas. Y también nos pueden contar si les gustaría que hagamos un episodio de rutina de mañana o de la noche. Nos pueden contactar por donde quieran, así lo tenemos en cuenta en la programación de este podcast. Vamos a cerrar este episodio y nos vamos a escuchar nuevamente el próximo lunes en el episodio 583 del show de Super Hábitos. Chau, chau.